Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o más bien, buen día a cualquier hora que me esté escuchando usted. Soy Javier Galindo Suárez, curso el sexto semestre en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, en la Escuela Normal de Tenancingo. Bien, este video tiene como propósito tener un repaso por mi instancia educativa en la escuela normal, además de cómo he fortalecido mi carrera de docencia a lo largo de estos 6 semestres. Bien, primero quiero dar inicio en cómo es que he llegado a la escuela normal, porque cuando yo hice mi registro para la escuela fueron unos tiempos difíciles porque estaba en su mero auge el confinamiento y la pandemia, así que mi vida estuvo por una etapa de mucho estrés porque realmente no sabía qué quería estudiar y más aún porque estábamos con este problema de la pandemia, se me dificultó más el tomar decisiones en mi vida personal. Eh, Bien, quiero aclarar que antes de entrar a la escuela llevaba una vida muy tranquila, muy relajada, porque cursaba la preparatoria y me sentía muy bien al cursar esta instancia de preparatoria, pero llegó una parte donde ingresé a la escuela normal y donde pues no me sentía muy cómodo porque como estábamos trabajando a distancia era, era difícil envolverse en, pues no sé, con maestros, compañeros de clase y demás. Así que por este caso es que probablemente inicié mal la carrera porque pues no me sentía bien yo emocionalmente ni físicamente. Además, quiero quiero referir que pues igual eh, creo que la vida nos pone en situaciones donde deberíamos estar, el propio destino nos pone en el destino donde tendríamos que estar, en este caso yo, porque pues no me sentía muy cómodamente al entrar aquí, pero he conocido a muchas personas que gracias a este paso que he dado en la escuela normal me he sentido muy agradable, ya sea amigos de escuela que la verdad tengo la dicha fortuna de tener compañeros muy increíbles que están para apoyarte y sobre todo yo a ellos, ¿no? Porque considero que la amistad tiene que ser mutua para tener un buen desarrollo en la escuela además, porque yo siempre me he caracterizado por tener una vida social agradable y que todos puedan, pues todos puedan vivir bien a las personas que se involucren en mi vida personal. Además, quiero igual referir en mi carrera docente cómo he mejorado desde el primer semestre al sexto semestre. Pues bien, voy a dar inicio en el primer semestre, que fue en la pandemia. El primer año, primer semestre y segundo semestre estuve en pandemia, así que tuve que haber tenido prácticas de observación, cosa que pues no se pudieron por la desdicha de estar en el confinamiento, pero creo que los maestros en ese tiempo lograron bien su trabajo porque nos relacionaron en circunstancias que podían pasar en el aula, aunque bien no todos sabíamos que era enfrentarse a un grupo, pero pues ya nos iba dando la idea más o menos de cómo involucrarse, cómo era que el comportamiento de alumnos y demás. Así que en este caso pues no tuve la fortuna de estar en prácticas de observación en primer año, pero aún así pues doy gracias a los maestros por involucrarnos. No presencialmente, pero ya virtualmente nos hacían tener un acercamiento más a las escuelas de prácticas. Y bien, ahora pasamos al tercer y cuarto semestre de esta licencia educativa. Pues aquí en esta etapa del proceso educativo
ya nos otorgaron y nos dieron la luz verde para poder iniciar con las prácticas de observación y de ejecución a la vez, porque recuerdo bien que mis primeras prácticas fueron en San Martín, donde tuvimos una semana de pura práctica de observación, y siento que fue demasiadamente bien porque aquí conoces cómo es la vida en las aulas, tanto vida del alumnado y vida del docente, porque son dos cosas diferentes, pero a la vez se relacionan demasiado. Y a la segunda semana de prácticas en estas escuelas de San Martín que me tocó, creo que me he sentido muy nervioso porque pues a lo mejor nunca había yo afrontado a tanta persona, pero creo que enfrentando tus miedos puedes superar cualquier propósito que te propongas. Así que sí, pues sí, en esta instancia sí estuve con muchos nervios y con un montón de miedo porque pues era mi primera vez y no sabía qué iban a esperar de mí los alumnos y mi titular de grupo. Así que satisfecho de estas prácticas no estoy porque creo que pude haber dado más, ya que tuve un grupo de excelencia académica, pero como yo iba empezando pues no pude exprimirla a todo lo que da. Pero creo que me llevo buen sabor de boca porque aquí es donde he empezado a desarrollarme, así que doy gracias a esta etapa de mi vida porque creo que me ha funcionado para posteriormente a lo que se avecinaba. Enseguida vienen mis prácticas de ejecución en la Lagunilla. Aquí quiero referir que han sido las mejores prácticas que he tenido porque me he envuelto demasiado con los alumnos y con mi titular, ya que mi titular se presentó un problema una semana, así que esa semana estuvo ausente y a mí me dejó a cargo del grupo. Así que yo aquí me enfrenté a todo lo que nos habían ya dicho desde el primer año. Así que aquí todos los miedos, todos los nervios, tuve que enfrentarlos porque si no iba a tener pues un mal sabor de boca si no lo hubiera hecho. Pero creo que en esta institución pues estuve muy tranquilo con los alumnos. Y aquí es donde más me vi como docente porque pues estuve una semana yo solo a cargo y esto me llevó a la dicha de tener un mejor desarrollo, una mejor oralidad al expresarme, porque pues bien no estaba mi titular, esto me hacía sentir más cómodo y más en confianza con los alumnos porque no tenía ese miedo de que la titular me estuviera escuchando o que me dieran nervios, ¿no? al escucharme la maestra. Así que pues me sentí muy bien en esta escuela porque aquí es donde empezó mi auge para arriba. Perdí muchos miedos y muchos nervios y creo que esta sin dudamente fue la mejor práctica profesional que he tenido. Enseguida transcurrieron las prácticas de ejecución igual, pero en esta vez en Villa Guerrero. Aquí no sé por qué me volví a sentir como más incómodo, más nervioso. Tal vez porque era una escuela más grande a las que me había enfrentado, porque era secundaria general, así que era una cantidad de alumnos más grande y por ende pues mi presión era que tenía que mejorar lo que había hecho anteriormente, pero creo que muchas veces no se puede superar tus prácticas pasadas porque si bien a veces el contexto no te lo permite, pero no sé por qué por parte de los alumnos estuvo muy gratificante su comportamiento. Por parte de la titular igual me apoyó demasiado al estar ahí conmigo, pero no sé por qué me he sentido muy nervioso, ha vuelto el nervio, pero pues
al final de cabo de esas prácticas me sentí un poco sabor de boca porque pues no me, no me sentía satisfecho cómo había dado las clases. Pero creo que ha de haber influido demasiado el que estaban trabajando con un programa de mejora del 2011, donde tenían un engargolado donde muchas veces no se relacionaba las lecturas que se leía con las actividades que después venían. Así que no tuve la fortuna de poder planear a mi manera, sino que ya estaba estipulado el plan. Y quizá eso influyó demasiado. Y recientemente pasaron las prácticas de ejecución de la jornada anterior de este ciclo del sexto semestre, donde tuve la dicha de estar en San José Tenería. Aquí es pues me sentía pues ya más calmado porque era una colonia que pues ya conocía, porque cuando iba a trabajar por ahí recurría a pasar, y por la escuela además, así que me sentía como un poco más familiarizado el estar aquí. Y aquí en estas prácticas creo que han sido muy bien, la verdad, porque al final de cabo me desarrollé bien, tanto personalmente como educativamente, ya que pues, son dos cosas diferentes, pero al igual se involucran demasiado. Y igual me llevo un buen sabor de boca de estas prácticas, y agradecer por todas las personas que me han acompañado en hasta esta etapa. Y pues quiero dar igual aquí cómo es que todo este proceso de prácticas me ha llevado a tener una mejor confianza, al poder hablar mejor, al no tartamudear a veces, porque recuerdo que en mis primeras prácticas en San Martín era muy difícil yo poder explicar bien, porque pues, tenía el miedo de hablar, así que pues tenía ese detalle. Pero a medida que vas avanzando en las prácticas, pues te vas entrando en confianza en ti mismo, sobre todo. Y al igual, por ejemplo, en la escuela normal, por ejemplo, cuando nos ponen a exponer, creo que eso fomenta bien esta parte de la oralidad, porque pues sin la práctica no hay éxito, y eso lo refiero en todo campo, porque si no tenemos la dicha de poder exponer en la escuela como alumno, pues no tienes esa facultad de desarrollar y perder ese miedo al exponer. Y al igual quiero hacer aquí un detalle, que siento que el ir a prácticas aquí aprendes lo que es el ser docente, porque en la escuela nos dan la parte teórica y como todo muy cuadrado y muy lineal, y aquí en las prácticas te das cuenta que muchas veces no va la parte teórica que a veces enseñan en las aulas de las normales, porque pues son contextos muy diferentes en donde tienes que tú afrontar, sino es que la parte teórica te va a ayudar a tus clases, sino tú ahí tienes que buscar la forma de poder salir y tener un mejor éxito. Desde un inicio mi familia es lo que me ha motivado a estar aquí, porque creo que me han dado la oportunidad de poder estudiar y de estar en una escuela de licenciatura, así que creo que todo mi empeño pues se lo dedico a ellos, porque creo que me han dado la confianza de poder estudiar más y poder ser alguien más en la vida, así que todo esto se lo debo a mi familia. Y además pues agradecer a todas las personas que me han estado aquí acompañando, ya sean compañeros de clase y familiares, porque siento que sin ellos mi vida emocional tal vez hubiera influido demasiado, porque el estar solo a veces te limita ciertas cosas, y ya que al estar
pues apoyado, estarme gente apoyando atrás de mí, pues me hace sentir pues más mejor, ¿no? Porque sí, en cierta etapa de mi vida en la escuela normal estuvo muy, muy complicada, pero pues gracias a estas personas pues he podido salir adelante poco a poco. A continuación voy a leer unas preguntas las cuales eh, para desarrollar bien este proceso educativo en la escuela normal para que quede más complejo y más refinado. Pues dice, ¿cuál nivel educativo ha sido más significativo? Pues creo que todos los niveles de secundaria, sea primer grado, segundo grado y tercer grado, ya que son 3 etapas muy diferentes en las escuelas de secundaria y además de contextual. Así que las 3 son muy importantes, no hay ninguna que diga que esta no sirvió, sino aprendes de las 3, ya que son contextos diferentes. La siguiente dice, ¿te identificaste con las emociones de algún alumno? Pues sí, yo creo que sí, porque creo que todos hemos pasado por la vida de secundaria y creo que somos conscientes en lo que pasa, ya sea bien o malmente, porque muchas veces pues no se entienden las cosas como deben de ser, pero creo que hay que ser empáticos nosotros como docentes porque hemos pasado por esa etapa y muchas veces la vida de secundaria no es tan fácil como la cuentan, así que creo que tener mucha noción de lo que está pasando en la escuela porque hemos pasado y hemos visto qué es lo que sucede en las aulas, ya sea por parte de alumnos y alumnas, porque son a veces muy problemáticos en esa etapa, ya que están en su etapa de desarrollo y creo que es importante saber y tener esa noción de que ya hemos vivido, así que tener esa noción de lo que hemos vivido ya en nuestra vida nos facilita el proceso de enseñanza en la escuela, en las escuelas de secundaria. Así que sí, me he relacionado porque muchas veces no tienes esa noción mental de estar ahí en la secundaria. Así que sí me ha influido demasiado. Dice, ¿qué importancia tiene practicar en distintos lugares y escuelas? Pues creo que tiene mucha porque ya como lo había comentado, no es lo mismo estar en una escuela de colonia como puede ser La Lagunilla o Tenería al estar, por ejemplo, en Villaguerrero, ya que pues la magnitud de personas aumenta, pero además ideológicamente igual son diferentes porque creo que las personas de pueblo son más más respetuosas y en cierta parte más, pues tener ese respeto, ¿no? Hacia el docente. Y ya por ejemplo en Villaguerrero, pues son personas que son a veces, se podría decir la palabra, y perdón por la palabra, pero un poco más mimados por sus padres, así que esto influye porque no te puedes desempeñar bien como docente en el aula, ya que tienes esa presión diciendo que que te pueden acosar con sus padres o tal vez así. Así que sí influye demasiado esta zona contextual de la ubicación. ¿Crees que tomaste una buena decisión al elegir ser docente? Pues yo creo que sí, porque te desarrollas mejor como persona, porque no es lo mismo en cómo pensaba antes que ingresara a la escuela a lo que estoy ahorita. Siento que sí he sentido un cambio muy radical en mi vida porque pienso mejor las cosas ya por los saberes que nos han dado los maestros de la escuela normal. Creo que pues muchas veces te preparan para ser docente, pero al igual te preparan para la vida cotidiana. Así que lejos de que te enseñen a ser docente, te enseñan a ser buenas personas en la vida y creo que esto es fundamental porque pues el desarrollarse en la vida personal
creo que es fundamental porque pues tomas mejores decisiones, te conoces a ti mismo, tienes confianza en ti mismo, sabes las personas que te están apoyando y que gracias a ellos estás tú aquí, y te enseñas a valorar más la vida porque pues probablemente muchas personas no pueden estudiar y quisieran estar en una escuela de licenciatura, pero no tienen la dicha de estar en una. Y pues de mi parte, pues sí, estoy agradecido por estar aquí en esta etapa de mi vida, ya que la etapa de la licenciatura ha sido muy difícil, pero creo que es parte de ello, es parte de que tú tienes que afrontar esos obstáculos que te vayas dando. Y pues ya estoy a un año de terminar mi carrera de licenciado y creo que es gratificante el saber que he podido con todos los obstáculos que se me pusieron anteriormente, sobre todo en la época de la pandemia. Y nada, igual agradecer a mis familiares por haberme confiado, y pues sobre todo igual a mis compañeros de clase que han estado para mí y yo para ellos, porque considero que la amistad tiene que ser mutua para que pueda desarrollarse bien académicamente y personalmente. Así que este ha sido mi paso sobre la Escuela Normal de Tenancingo, y probablemente en un año esté haciendo otro video donde he concluido satisfactoriamente mi estudio, y no es un adiós, sino hasta pronto, porque nos volveremos a ver tal vez. Así que gracias a todas las personas de la Escuela Normal por todas sus enseñanzas y demás. Nos vemos pronto. Hasta luego.